Como estamos observando acá, ya vamos a pasar ya vimos esta, que eran los números enteros. Ahora vamos a pasar a mirar algo que se llaman los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Es, perdón, es el conjunto en el cual nosotros ahora vamos a tener siempre la representación de unas fracciones. Nosotros ya de pequeños o en primaria usamos las fracciones y nos las explicaron directamente con unos dibujos. Ahorita voy a hacer lo mismo para que ustedes lo recuerden. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes se den cuenta y vean la característica de los números racionales. Siempre los números racionales van a venir en forma de, como observan acá, una fracción. Y nos dice, perdón, voy a leer textualmente. Su símbolo es la Q de racionales y es el conjunto de todos los números que se puede escribir como el cociente entre dos números enteros. Recordemos que el cociente es una parte de la división. Entonces nosotros acá vamos a entender que indirectamente, cuando tengamos una fracción, vamos a también tener una división. ¿Listo? Siempre que vean fracciones, vamos a tener una división, sino que a veces nosotros no escribimos o no operamos la división, sino mejor lo dejamos como fracciones porque es más fácil operarlas, ¿vale? Nos dice, el conjunto de los números racionales siempre va a venir de la estructura P sobre Q, donde P es un número cualquiera, pero Q sí o sí tiene que pertenecer a los números enteros. O sea, puede ser tanto positivo como negativo. Pero también nos dice que Q, o sea, este valor de abajo, nunca puede ser igual a cero. Si nosotros decimos que tenemos una fracción en donde el denominador es cero, esto no es correcto. En matemáticas eso no está determinado, ¿vale? Entonces ya sabemos que los números racionales siempre vienen de forma de fracciones. Acá tengamos en cuenta esto. Esto sí es muy importante. Acá nos están diciendo que los numeritos que nosotros hemos trabajado, como el número 5 o el número -5, ahora los podemos escribir como una fracción. Y cuando lo escribimos como una fracción, ya nuestro numerito pasa a ser parte del grupo o el conjunto de los números racionales. ¿Y cómo hacemos eso? Solamente colocándole al valor del denominador el número 1. ¿Listo? ¿Vale? Entonces ahora, si pasamos acá. Ahora nos dice que vamos a mirar este. Operaciones con fracciones. Y recordemos, ¿cuáles son las partes de una fracción? ¿Cuáles son las partes de una fracción? La tienen en la pantalla, compañeros. Numerador y Numerador y denominador. denominador. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿cuántas son las partes que tiene una fracción? Dos. 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 Siempre vamos a tener dos. Muy bien. Y de nuevo, ¿cuáles son? Numerador Numerador, y denominador. denominador. Listo. ¿El denominador dónde está? Abajo, profe. Entonces, siempre el denominador va a estar abajo. Sí, Fácil. señor. Y el numerador siempre va a estar arriba. Fácil, ¿no es cierto? Eso es lo básico de fracciones. Acá nos decían, o este es el ejemplo que ustedes tenían, te voy a silenciar. ¿En dónde? En primaria. Que a nosotros nos decían, tenemos un círculo o una pizza o una torta y la partimos justamente por la mitad. Al hacer eso, estamos haciendo una división, pero es que esta división, cuando estábamos en primaria,
nosotros no la podíamos operar. Ahora sí la vamos a poder operar. O vamos a poder encontrar una respuesta a esa fracción. Pero antes de eso, nos vamos con lo básico. Esto es la forma en cómo ustedes lo pueden leer, pero la forma más fácil de leerlo es decir 1/2 o acá cuánto, o 3/6, 4/8, 6/12 y 7/14. Nos queda más fácil que en vez de empezar a, dime Dayana, Profe, cuando el número es mayor, ¿cierto que se pronuncia diferente? cuando el número es mayor, ¿en qué? ¿En el denominador? Sí, profe. Como te digo acá, mira, si el número es mayor, nosotros lo podemos leer como medios, tercios, cuartos, quintos, etcétera. Pero para evitar eso, porque es que después, cuando tenemos un número muy grande, como 35, nosotros lo tendríamos que leer como 35 avos. Y ese avos a veces se nos complica. Por eso yo les digo que la mejor forma de leer esto sería 7/9 o 3/6. Y nos evitamos ese 7/9 o 3/6. Estamos diciendo igualmente lo mismo, que estamos teniendo una fracción en donde el numerador es el número 3 y el denominador es el número 6. Como ejemplo. Gracias, profe. De nada. Ahora seguimos. Ejemplos. Ah, no, ejemplos no. Miramos las operaciones. Tenemos una operación que es la básica, que es la que nosotros ya hemos visto desde los números naturales. ¿Cuál es la primera operación que nosotros vemos de los números naturales? Y también la que vimos nosotros en los números enteros. ¿Cuál es la primera operación que siempre miramos? Suma. Muy bien, Nicolás, suma o adición. Pero en este caso, si son observadores, nos están dando los ejemplos tanto de la suma como de la resta. Pero acá viene jugando algo muy importante. Nos están diciendo que las fracciones tienen el mismo denominador. ¿Cuál es el denominador? De la parte de abajo. Muy bien, María, muy bien. Siempre va a ser el de la parte de abajo. Voy a leer textualmente. Para sumar fracciones del mismo denominador, se suman los numeradores y se deja el mismo denominador. Como observamos acá, tenemos son letras, pero en la parte de abajo tenemos nuestro ejemplo numérico. En las letras observamos el denominador. ¿Cuánto vale el denominador? 6, Acá, acá. 6. No, arribita, donde te estoy rayando. Ah, vale. El D. denominador, según este ejemplo, nos dice que es D. Y vemos que se repite en ambas fracciones, ¿no? Entonces, ¿tienen el mismo denominador? Sí. ¿Qué Sí. hacemos? Dejamos el denominador y sumamos los valores de los numeradores, como vamos a observar en el ejemplo. En el ejemplo tenemos que el denominador, ahora sí, ¿qué número es? 6. ¿Y cuántas veces se está repitiendo? 3. En las tres fracciones, muy bien. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es dejar el mismo denominador. ¿Y qué hacemos? Vamos a sumar los numeradores. ¿Cuáles son los numeradores en este caso? 4, 3 y 8. 4, 3 y 8. Muy bien, Nicolás. ¿Qué hacemos nosotros? Ustedes pueden, en dado caso, si no quieren hacer el paso a paso, sumarlo directamente o hacer el paso a paso. El paso a paso es este que están observando acá. Dejamos el número 6 solito en el denominador y en los numeradores vamos a sumar. Entonces, cuando sumamos
4 más 3, 7, y 7 más 8, 15. ¿Y 15 sobre quién? 15 sobre 6 o 15 sextos. Entonces, observamos acá, ¿el valor del denominador cambió en algún momento? No. No, ¿no es cierto que no? ¿Quién fue el que cambió? El numerador. Numerador. Muy bien, entonces ya sabemos que si tenemos una suma de fracciones con el mismo denominador, ¿vamos a operar denominadores? No, operamos solo numeradores, o sea, la parte de arriba, la parte de abajo no la operamos, ¿vale? Ahora, si también observamos la parte de abajo o el segundo o la segunda definición nos dice que ahora vamos a hacer una resta. ¿De qué? De fracciones del mismo denominador. ¿Qué significa de nuevo eso? Que el valor que está abajo de nuestra línea siempre va a ser el mismo. Obviamente, es muy importante, compañeros, que ustedes hagan o representen la línea de las fracciones. Si ustedes me escriben o llegan a escribir un valor así, esto no tendría sentido, muchachos. O uno estaría pensando que es b elevado a la a, o a es un valor diferente que b. No estamos haciendo ninguna operación. Hasta que les coloque la línea, ahí sí podemos decir que esto es una fracción. Si no tiene la línea, esto no es una fracción, ¿vale? Para que tengan eso muy presente. Nos dice, si tenemos el mismo denominador, vamos a restar los numeradores. De nuevo, entonces, cuando tengan el mismo denominador en una fracción o varias fracciones, ¿van a operar el denominador? No, No, señor. No. operamos solo el numerador, Numerador. como nos están diciendo acá, o los valores que tenemos en la parte de arriba de nuestra línea. Como observan acá, nos están dando la misma o el mismo ejemplo en letras que la parte de acá arriba. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso usaron D como denominador y aquí ¿a quién están usando? La C. A C. C. Pero C es el mismo denominador. Sí. Entonces, dejamos C y vamos ¿a qué? A sumar o a restar los numeradores. En este caso, A menos B. ¿Listo? Pero para entender mejor eso, vamos a mirar el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos en este caso? 9 séptimos o 9 sobre 7 multiplicado a 3 séptimos o 3 sobre 7. Miramos el denominador. ¿El denominador es el mismo? Sí. Entonces, ¿operamos el denominador o solo lo escribimos solito? Solo Solo. escribimos. Se escribe solito y lo que vamos a operar son los valores del numerador. Observamos que en el numerador tenemos el número 9 y el número 3. Pues escribimos 9 y 3. ¿Y qué operación estamos haciendo en la mitad de esas dos fracciones? Una Una Resta. 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 Entonces la resta se la colocamos en la mitad o sí, en la mitad de los dos números, de 9 y 3. 9 menos 3, ¿cuánto nos da? 6. ¿Y qué les falta a su respuesta? El valor del denominador. Entonces nos daría 6 sobre, 7. muy bien, 6 sobre 7. O 6 séptimos, ¿vale? ¿Dudas o preguntas o inquietudes con respecto a esto? No, señor. ¿No? Profe, Fácil. ¿hay alguna diferencia si de pronto, o sea, el número, el numerador puede ser inferior al denominador y no hay ningún problema? ¿Se lee igual? Sí, sí, no, tranquila, eso siempre se va a leer igual. Tú puedes tener un valor, como tú me dices acá, el denominado, el numerador es pequeño o menor que quién, que el denominador. Tú solo lo lees Es, como 3 sobre 7 o 3 Ah, séptimos.
¿Esa era tu Listo, profe. pregunta? Cuando el denominador, en este caso un ejemplo, 9 séptimos y en el caso del 3 el 7 no está y tiene otro número, ahí ¿cómo sería? O sea, que el Muy denominador tenga bien, números distintos. muy bien, Nicolás, qué buena pregunta. En este caso, pues tenemos una forma para solucionar cuando tenemos eso. Y se llama suma de fracciones de distinto denominador. Acá, compañeros, tenemos dos formas de solucionar esto. La primera es mediante el mínimo común múltiplo o la segunda es mediante la carita feliz. Entonces, acá tenemos diferencia de este a este, ¿cuál era? Que acá todos tenían el mismo denominador, entonces por eso era muy fácil hacer la suma o resta. Pero ahora vamos a tener diferentes denominadores, como observamos en este ejemplo. Miren, ¿cuáles son los valores del denominador acá? 5, 3, 2, ¿Y todos son iguales o diferentes? diferentes. Diferentes. Listo. Voy a explicarles la forma. Es un poco larga, pero es la mejor forma para que ustedes lo operen. En este caso, con mínimo común múltiplo también se puede, pero es que cuando nosotros hacemos lo del mínimo común múltiplo, tenemos que reorganizar los valores que tenemos en el numerador. Y cuando hacemos eso, normalmente se suelen perder. Entonces, lo que mejor se puede hacer en este caso es aplicar la siguiente propiedad. Nos dice A sobre B más C sobre D. Uy, 10 minutos. Uy. Muchachos, paso a módulo. Mejor. Y esto se los explico en la próxima clase. Porque Sí, quedan profe. 10 minutos y ya quiero correr. No quiero correr con la explicación. Entonces, mejor módulo. Seguimos la próxima clase con suma de diferentes denominadores. Ya sabemos que hay una suma con igual denominador, que es muy fácil, ¿no es cierto? Solo sumamos los numeradores y dejamos el valor del denominador, ¿vale? Acá nosotros observamos punto número 3 o punto número 2 o punto número 20. ¿En qué punto vamos del módulo, muchachos? En el 3. En ese caso, ese punto. Listo. Como ustedes, yo sé, todavía no hemos visto esto. Esto ya empezamos es con el álgebra. Acá ya empezamos a aplicar y a usar álgebra. ¿Cuándo sabemos que estamos usando álgebra? Cuando nosotros vemos que ya no vienen solo números, sino ahora nuestros números vienen acompañados con letras. En este caso nos están diciendo, vamos a factorizar este valor. ¿Qué es factorizar? Reescribir el mismo problema, pero de una forma mucho más fácil o mucho más reducida. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a mirar siempre la expresión. En este caso, esta es una expresión algebraica. ¿Por qué expresión algebraica? Porque tiene números literales y a la vez potencias. Entonces, siempre que vean eso, vamos a tener una expresión algebraica. Y vamos a mirar cuántos términos nosotros tenemos acá. ¿Qué son términos? Los valores que están escritos. O sea, esto es un término, este es otro término, este es otro término y este es otro. 4 términos, profe. Gracias, Nicolás. En total tenemos 4 términos. Lo siguiente que vamos a hacer para la solución es mirar los literales. ¿Cuáles literales tenemos acá? O sea, las letras. Y, X a la 3. Muy bien, solo las letras, no el grado. Solo YX, ¿no? Acá también tenemos, ¿qué literales? Y, YX, X. YX y acá también tenemos. Y, X. YX, Y el último solo tiene. X. X.
¿Cuál es la letra que se está repitiendo en los 4 términos? YX, X. La X, Que X, se la X. repitan todos, que se repitan todos, todos, todos. La X. X. Solo la X, ¿no es cierto? X acá, X acá, X acá y X acá. ¿Aquí quién faltaría? Ah, pues acá el valor de Y, ¿por qué no? Está. Entonces, listo. Ya hicimos la mitad del trabajo, que es diferenciar si son iguales los literales y si nuestro literal se está repitiendo en todos los términos. Nos damos cuenta que sí, que el número X se está repitiendo en esos 4 términos. ¿Qué hacemos nosotros? Como nos dice factorizar, el factorizar es sacar el término que se está repitiendo, en este caso X, y directamente colocarle un paréntesis. Como observan acá, como les estoy señalando. Pero la magia o el truco de la factorización es que si nosotros reescribimos nuestra expresión algebraica de otra forma, siempre nos tiene que dar este mismo resultado. No podemos cambiarlo, siempre tiene que ser el mismo. Entonces nosotros también miramos que X, ya la sacamos, ¿no? Y observamos que dentro de ese paréntesis escribimos unos valores. ¿Cuáles son esos valores? Estos valores vienen ligados a los valores que tenemos acá arriba. Si ustedes observan, el primer valor, ¿cuánto era? YX a la 3. Pero acá nos están diciendo que es YX a la 2. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando estamos haciendo la potencia, tenemos que repetir el número base y multiplicarlo. Eso es lo que nos están diciendo acá. Entonces vamos a repetir a quién. A X, ¿cuántas veces? 3. Acá a X, 4 veces. Acá 3 y acá 4. Si ustedes recuerden también que siempre los paréntesis significan multiplicar. Entonces ustedes observan que aquí, ¿cuántas representaciones de X están escritas? ¿Dos? 2, pero esas 2, X a la 2, nos está diciendo que se está multiplicando. ¿Cuántas veces? ¿Dos veces? 2 veces a X, muy bien. Pero nos decían que eran ¿cuánto? ¿Cuántas eran? 3. Tres. Ah, pues ¿dónde está la tercera X? Ah, pues la tercera X ya está en ¿dónde? Afuera. Miren, X por X, hay 2 representaciones, ¿no? Pero es que este X al cuadrado significa que repetimos a X 2 veces. Entonces, ¿cuántas veces estamos repitiendo X? 3 3. veces, que es lo mismo que nos indica acá. Ese mismo Mm, proceso lo vamos a hacer para todos los otros términos. Observamos que nos da y a la 2, x a la 3, más y a la 2, x a la 2, más x a la 3. Pero nosotros cuando factorizamos, también podemos factorizar los exponentes. Y los exponentes los podemos factorizar de la misma forma que estamos factorizando la x. Porque si ustedes observan acá, tenemos 3 veces x, acá 4 veces x, 3 y 4. Como observamos, para llegar a 4, tuvieron que haber pasado ¿por quién? Por 3. tecnología. Entonces, por eso podemos factorizar Vale, pero x a la sí, 3. tecnología. Pero usted haga eso. Por eso podemos factorizar x a la 3. Y los valores que están dentro de nuestro paréntesis también se ven alterados por haber factorizado x a la 3. Este es un tema un poco complicado y más si empezamos con este problema desde un principio. La respuesta aquí es la B. ¿Listo? Acá se van a dar cuenta que este va a ser un poco más sencillo. Este no, este. Este va a ser mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque también vamos a mirar cuántos términos tenemos.
Es el punto número 5. ¿Cuántos términos tenemos? 4. 4. Y de esos 4 términos, ¿todos tienen la misma letra o no? No. Listo, vemos que hay diferentes valores, unos con Y y otros con Z. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues no vamos a mirar los literales porque ningún literal se repite en toda esa expresión. Pero vamos a mirar ahora los valores numéricos. Observamos que tenemos el número 15, el número 20, el número 10 y el número 34. Todos esos números son múltiplos ¿de qué valor? Del número 5. Y entonces nosotros empezamos a descomponer los números, estos numeritos, los descomponemos en forma de multiplicación. ¿Qué número multiplicado por qué número nos da 15? 3. 5 por 3 nos da 15, ¿no? ¿Qué número multiplicado por 5 nos da 20? 2. 20. 4. Muy bien. ¿Y qué número multiplicado por 5 nos da 10? 2. Muy bien. ¿Y qué número multiplicado por 5 nos da 35? 7. 7. Y si ustedes observan, esos valores los tenemos escritos acá. ¿Sí ven? Solamente reescribimos o descomponemos los valores numéricos. ¿Mediante qué? Una multiplicación. Si se dan cuenta, el valor o el único valor que se repite acá es el número 5. Y ese es el que nosotros factorizamos.